¿Qué es una novela? Estás aquí porque te has preguntado varias veces, bueno, ¿qué es este género de la narrativa, de la literatura en general? Y obtienes respuestas que aún no te convencen. Bueno, en el día de hoy nos hemos propuesto precisamente, pues, analizar a fondo qué es una novela en este nuestro primer curso sobre apreciación literaria y que está auspiciado por la editorial Letra de Cambio. Les doy mi bienvenida, me llamo Eduardo Angarica y los invito a seguir este curso donde vamos a estar explorando cada uno de los géneros y sus complejidades, sus detalles, todos esos pequeños secretos que nos van a permitir como lectores pues enfrentar mejor cualquier libro e incluso cuando vayamos a un lugar a adquirir o a comprar un libro, pues ya estemos preparados y sepamos, bueno, qué es lo que busco, cómo lo busco, ¿verdad? Y de qué manera también podemos nosotros reflexionar y analizar sobre ello. Así que bienvenidos, vamos a empezar desde ahora. Vamos a ver qué es una novela. Bueno, quiero comenzar con esta pequeña frase que dice, el cuento es la aldea, la novela el universo. Y esto es un poco para reflejar la dimensión que tiene este género narrativo, este género épico, llevándolo un poco más a los géneros más clásicos, ¿verdad? Y es cierto, el cuento como género narrativo también es un hermano menor de la novela, ¿ya? Y por lo general toca un elemento, algún momento, algún punto en la historia de algún personaje, ¿ya? Supongamos que queremos hablar de la vida de un profesor de matemáticas en un país donde, bueno, hay muchos problemas para el acceso a la educación. Solo personas muy privilegiadas acceden a él, ¿verdad? Y este profesor se ha dedicado precisamente a dar clases a personas que no pueden acceder a la educación, ¿verdad? Imaginemos la vida de esa persona, desde el inicio hasta el final. Bueno, digamos que el momento en que el profesor conoce a un alumno en especial, esa historia podría convertirse en un cuento, si hubiera algo interesante, ¿verdad? Ahora, la vida completa de ese personaje o una gran parte de su vida, digamos, cuando se convierte en profesor y decide dar clases a los que menos recursos tienen, hasta el momento en que por X motivo termina siendo procesado y expulsado de su carrera, pues ese momento de la historia o toda su vida en general podría ser entonces una novela. Entonces, por eso partimos de esta pequeña frase y vamos a ver algunas primeras definiciones. Primero, la novela es un relato complejo. Es un relato complejo que enlaza varios hechos en la vida de uno o varios personajes. Ya lo veníamos viendo desde la propia frase, ¿verdad? Y luego vamos a ver por qué es un relato complejo, ¿ya? Fíjense que dice enlaza varios hechos en la vida de uno o varios personajes, porque efectivamente pueden haber más personajes protagónicos, por decirlo de alguna manera, dentro de esta novela. Luego, tiene una acción básica de la que se despliegan otras acciones, a las que denominamos subordinadas. Efectivamente, si vemos en un gráfico, lo vamos a ver luego, la estructura de una novela, ustedes van a ver que hay una acción básica, se llama acción básica, que es la historia principal. Digamos que tenemos al personaje A y B, ¿verdad? El personaje A se enfrenta al personaje B. La historia que narra ese enfrentamiento es lo que llamaríamos en la novela la acción básica. Luego de esa acción básica hay otras pequeñas historias que se despliegan de ella, ¿ya? El personaje C, D y E, por ponerle algún nombre. Y esos personajes tienen relación con los otros, con los que están enfrentados en el inicio, A y B. Vamos a verlo luego mejor en un gráfico para que lo puedan entender. El hecho es que existen una acción básica, ¿ya? De la cual se despliegan otras historias. Ahora, entre ambas, entre esa acción básica, esa historia principal y las historias secundarias, hay una historia de vida. Se narra una historia de vida. Y como dice entre paréntesis, el tema, ¿ya? Es decir, que lo que suceda en esa historia principal nos va a estar dando el tema de la novela. Entonces, cuando ustedes logren descubrir cuál es la historia principal de una novela, al mismo tiempo van a poder descubrir cuál es el tema. Y estos son detalles que les van a servir a ustedes para interpretar la novela cuando la tengan en la mano. Si alguien les pregunta, bueno, ¿de qué va la historia? Ustedes lo sacan de precisamente el conflicto principal que se narra. Y luego hay también una historia de fondo, o lo que se llama en arte y en literatura, que es el mensaje secundario, el mensaje subterráneo, ¿verdad? Que intenta transmitir el autor. Y que ese mensaje, vamos a verlo luego,
puede ser múltiple, pueden ser múltiples mensajes. Pero bueno, digamos que hay un solo mensaje y es lo que se considera un poco más técnico como la tesis del autor. Es decir, el autor nos da un tema y él tiene su propia opinión sobre ese tema. Esa opinión es la que él va a intentar transmitirte a ti como autor, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos tesis, la tesis del autor. Vamos entonces a comenzar a analizar cada uno de esos puntos que vimos anteriormente. Decíamos que la novela es un relato complejo, pero ¿por qué es un relato complejo? Recuerden que la palabra relato es un término bastante general para englobar todo lo que tiene que ver con narrativa, cuento, novela, microcuento, etcétera, ¿verdad? Primero, un relato complejo por su extensión. Definitivamente, la extensión de la novela, aunque eso no es lo que determina si es una novela o no, ¿verdad? Pero la extensión forma parte de una de sus características, complejiza de primer plano este género. Es decir, no es lo mismo escribir una novela, que es un libro, digamos, de 200, 300 páginas, que escribir un cuento que puede tener 10, 15, 2, 3. Obviamente la extensión complejiza más este género. Luego, porque se maneja una comunidad de personajes. ¿Ya? En los cuentos, por ejemplo, y siempre vamos a estar usando la comparación para entenderlo mejor, en un cuento el número de personajes es reducido, mientras menos mejor, porque si no se puede perder la idea de la historia, se puede confundir al autor, al lector, perdón. En la novela no, en la novela tienes que manejar un volumen de personajes mucho mayor, y ustedes van a encontrarlo en las novelas que leen, lo han encontrado, que hay un sinfín de personajes. Si yo les pusiera, por ejemplo, voy a mantener el ejemplo de que siempre utilizo, que es el Testamento de John Grisham. Busquen este libro y léanselo, les va a encantar. En el Testamento de John Grisham van a encontrar muchos personajes, porque como novela al fin se requiere, por su extensión, por todo lo que narra, se requiere de toda esa cantidad de personajes. Entonces, a ese conjunto de personajes lo que nosotros llamamos comunidad de personajes. Entonces, hay que manejar muchos personajes. Luego hay una dificultad en mantener la coherencia de la novela. Es decir, como es tan largo, hay que mantener un hilo coherente de principio a fin, ¿verdad? Y eso, precisamente por la extensión, precisamente por la cantidad de personajes, es de las complejidades, uno de los retos de la novela, que se mantenga la coherencia. A veces leemos novelas, obviamente malas novelas, donde nos damos cuenta que el hilo de la historia se pierde y que ha fracasado la creación de esa historia, ha fracasado su creador precisamente porque no ha logrado mantener una coherencia a lo largo de toda la historia. ¿Ya? Luego, también es muy difícil mantener el valor estético de la obra. Y cuando estamos hablando del valor estético, ya estamos hablando un poco del estilo del autor. Si no es un autor que ya tiene oficio, si no es un autor que ya tiene esa experiencia detrás escribiendo, pues muy fácilmente puede perderse en el camino y perder su propio estilo, su propia voz de decir las cosas. Su manera de decir las cosas puede cambiar, ¿verdad? Y podemos ver y decir, obviamente, aquí hay un autor que todavía le falta construir su propia voz, su manera de decir las cosas. Y entonces se pierde ese valor estético. Y por supuesto también es el riesgo de perder el mensaje que se le quiere transmitir a los autores. En el sentido de que luego, cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que, bueno, y por qué te pareció de la novela que interpretaste? No sé, no encontré un mensaje, no hay algo, no me dice nada. Eso ocurre mucho. Podemos encontrarnos los casos donde decimos, la historia no me dice nada. Y bueno, eso puede deberse precisamente a esa dificultad del género donde el mensaje se puede perder. Y luego la dificultad para equilibrar las cargas de tensión de la novela. La novela tiene cargas de tensión, como toda obra narrativa en su estructura, tiene cargas de tensión. Las cargas de tensión no son más que momentos de alta tensión donde la emocionalidad, la expectativa del lector aumenta debido a lo que se está narrando, y hay momentos donde esa tensión, esa carga emocional ya y de expectativa se reduce, ¿verdad? Porque obviamente se necesita una pausa. Digamos que salimos de una narración donde hubo un combate, un enfrentamiento y en ese momento la tensión sube, ¿verdad? Además es como una montaña, es como subir una empinada. Eso va subiendo poco a poco, ¿verdad? Y luego hay un momento donde ya se llega al límite y comienza el descenso.
¿ya? Se puede cometer el error de mantener al lector todo el tiempo en una tensión alta o, por el contrario, en tensión baja. Y eso trae consigo, bueno, que a menos que sea la intencionalidad del autor, que se pierda, ¿no? El equilibrio en esas cargas de tensión. Luego, hay algo muy importante, y como dice aquí, su inicio y final son armas de doble filo. Efectivamente, son elementos muy importantes en una novela, tanto el inicio como el final. No significa que el desarrollo o el nudo, que es el grueso de la novela, no sea importante, sino que el inicio y el final son elementos claves. Es como dar un puntillazo en el lugar exacto. Si no lo das bien en el mismo momento, puedes o pegarte en el dedo con el martillo o puedes destruir lo que estás haciendo, ¿verdad? Es como un artista, un escultor que dé un mal golpe en la estatua que está creando y se le desmorone, perdón, la piedra sobre la que está construyendo su estatua, ¿no? En ese caso es lo mismo, tanto al inicio como al final hay que dar un golpe efectivo, exacto, ¿verdad? Y ahí están por eso precisamente esos inicios y esos finales de novelas que son clásicos y que a todo el mundo se le queda en la mente, porque ahí el autor dio sin dudas el gol, dio el martillazo en el lugar ideal. Y por eso se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si no lo haces bien, en el inicio como en el final, si no sabes dar el cierre como debe ser, si no sabes abrir la historia como debe ser, pues se te puede perder y puede decaer. Primero, el inicio, si no es bueno, de plano tienes la posibilidad de que el autor, es decir, perdón, de que pierdas lo que se conoce como el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Bueno, estos son elementos mucho más técnicos. Es el tiempo de atención voluntaria que le ofrecemos a una obra. Entonces, como lector, si vemos que el inicio de la historia ya arranca mal, cerramos el libro y chao, nos vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Y el final tiene como arma de doble filo, bueno, la buena cara de esa moneda sería, bueno, que nos guste el final. Pero la otra cara de la moneda es que no nos guste para nada. O que digamos, el final fue fatal. Y es lo que, por ejemplo, sucedió con esta serie. Voy a tomar la serie de ejemplo, la serie de Juego de Tronos, donde todo el mundo quedó decepcionado, o gran parte del público quedó decepcionado del final de la serie. Bueno, eso mismo puede ocurrirnos en la literatura. Es decir, que los lectores hayan tenido una excelente historia y cuando lleguen al final sea un fracaso total, ¿ya? Entonces deja ese mal gusto, ese mal sabor al cierre de la novela. Entonces por eso decimos que es un arma de doble filo. Y fíjense todos los elementos, 5 elementos que nos hablan de el por qué es un relato complejo la novela. Vamos a ver entonces ahora ese famoso esquema que yo les quería mostrar. Si vemos una novela desde el punto de vista gráfico sería este. Vemos aquí, voy a ver si puedo sacar el puntero. Vemos aquí al protagonista representado con una P, luego vemos una flecha que indica, bueno, el, el orden, no sé, la dirección hacia la que va la historia, y vemos aquí dice acción básica. ¿Ya? Esa es la historia principal de la novela. Así se mostraría gráficamente. Esta es la historia principal de la novela, donde tenemos al protagonista, representado por la B, que se enfrenta al antagonista, representado por la A. Y fíjense, protagonista y antagonista no significa que uno sea el bueno y el otro sea el malo. Simplemente protagonista porque es el que, como autores, el autor decide que sea el protagónico y el principal, y el antagonista porque es el que se va a oponer a ese protagonista, ¿ya? Hay una oposición entre ellos, hay un conflicto entre ellos y la historia va a estar centrada en ese conflicto principal. Luego de ese conflicto se desprenden pequeños conflictos, otros más pequeños, que serían los representados por los personajes secundarios, como ven aquí, representados por una S, secundario uno, secundario 2, secundario 3, cada uno con su propio conflicto. Ya puede darse el caso que haya un conflicto entre el protagonista y un personaje secundario, o entre el antagonista y un personaje secundario a su vez. Es decir, se comienza a generar una mezcla, una trama ahí entre de conflictos. Pero esta sería la estructura de una novela. Si no existieran estas historias secundarias, ya no estaríamos dentro de una novela, ¿ya? Habría que ver qué tipo, qué género sería este. Muy bien, ahora vamos a ver las acciones. Ya veníamos un poco de verlo
en el gráfico anterior. La acción básica, decíamos, es el conflicto que enfrenta al protagonista con el antagonista. Y reiteraba que el protagonista y antagonista no es similar al bueno y al malo de la historia. No, puede ser que nuestro protagonista sea el malo de la historia. Eso puede ocurrir. O simplemente puede ser que ambos sean los buenos o que ambos sean los malos. Eso depende. Ya eso de el villano y el bueno, ya eso quedó muy atrás en la historia de la literatura. Ahora, las acciones subordinadas son las que enfrentan al protagonista y o antagonista con los personajes secundarios. Y estos personajes secundarios, a su vez, también se pueden enfrentar entre ellos. Vamos a verlo en un gráfico. Aquí está. Aquí tenemos, digamos que en nuestra novela tenemos un personaje protagónico, ¿ya? Le vamos a poner número uno. Y tenemos otro personaje protagónico que tenemos dos. Es decir, personajes protagónicos pueden ser varios, no es solamente uno. Pero tenemos un solo antagonista. Ambos se enfrentan a este que está aquí. Pero a su vez vemos aquí una saeta que nos dice que el personaje antagónico se enfrenta a un secundario 3. Vemos aquí el secundario 4 que se enfrenta al protagonista 1. Vemos al protagonista 2 que se enfrenta al secundario 2. Y así se comienza una trama de mezclas entre conflictos, ¿ya? Es decir, que lo que estamos viendo en este gráfico es el conflicto entre personajes. Cómo el personaje protagónico 1 se enfrenta, tiene un conflicto con el antagónico. Cómo el personaje 2 a su vez tiene un conflicto con el personaje protagónico 1. Y así, ¿verdad? Cómo los secundarios se enfrentan a los protagónicos y a los antagónicos. Y todo esto crea una red, una suerte de trama, por eso la imagen que pusimos al inicio y la vamos a ver al final también, donde se tejen, se entrecruzan los conflictos de los personajes, pero sin perder de vista que la columna vertebral de la novela es el enfrentamiento entre los protagónicos y los antagónicos. Es decir, que si tuviéramos que sacar de esa trama un hilo que tenga que salir solo, sin problema ninguno, ese tiene que ser el hilo del conflicto principal entre los protagonistas y los antagonistas. Ahora muy bien, vamos a ver entonces qué es el llamado tema y tesis. El tema es sobre qué trata la historia. Si yo les pregunto sobre qué trata la historia de Juego de Tronos, ustedes tendrían que ir a los personajes protagónicos y antagónicos y ver cuál es el conflicto que hay entre ellos. Al ustedes descubrir cuál es el conflicto, ahí ustedes van a tener el tema de la historia. ¿Ya? Ahí van a tener el tema de la historia. Vamos a usar el ejemplo, vamos a ver un ejemplo más adelante sobre eso. ¿Y qué es la tesis? Ese es el mensaje que intenta transmitir el autor, que nos intenta decir, bueno, mi historia, lo que yo quiero hacerles entender a ustedes es esto. Estoy usando este tema para que ustedes comprendan esto, ¿ya? Ese es el mensaje. Y fíjense que además ese mensaje es lo que le da el carácter de arte a la literatura. Si una historia, si un texto no tiene un mensaje a transmitir, un texto dramático, un texto narrativo, un texto poético, si no tiene un mensaje subliminal, subterráneo, secundario, como queramos llamarle, que transmita al lector, entonces no hay arte ahí. Entonces, y fíjense que entre paréntesis decimos pueden ser varias a lo que se les llama polisemia, es decir, pueden ser varias tesis y cuando una historia tiene muchas interpretaciones, a eso se le llama una obra polisémica, perdón, ¿verdad? Entonces, y esto le da, por supuesto, mucha más riqueza a la obra. Vamos a ver un ejemplo con el tema del testamento de John Grisham. El tema del testamento es la herencia. Y si queremos ir un poco más adentro y ser un poco más específico, decir que es la herencia entre padres e hijos que se odian. Es decir, lo que trata esta historia es de esto. Van a verlo lo que lo lean, que es la historia de cómo un padre deja una herencia, ya tiene que heredar a sus hijos, pero hay un conflicto muy grande entre ellos. Ellos no se entienden. De hecho, los hijos están peleados, están separados por completo, no tienen ningún amor, no tienen ningún sentimiento, ninguna relación con su padre. Sin embargo, lo que sí quieren es su herencia. Pero a su vez, su padre tiene detrás una historia ya de malas acciones, de mala forma de criar y de educar a sus hijos que trae consigo también este odio, ¿verdad? Entonces, el tema de esta historia es la herencia entre padres e hijos que se odian. Y ahí eso les da a ustedes ya de antemano qué quisiera decirnos el autor con este tema. Bueno, vamos a ver su tesis. Bueno, una de sus tesis, la que yo interpreto,
ustedes quizás van a sacar otras tesis, es que el padre paga por sus culpas con sus hijos ingratos. Es decir, el padre paga, es decir, este hombre está pagando todas sus malas acciones del pasado, ¿ya? Con unos hijos que son ingratos y egoístas, además, porque lo vamos a ver muy claramente en la historia. Mientras que a su vez estos hijos ingratos y egoístas, ¿ya? Merecen cada vez menos la herencia de su padre. Y vamos a ver cómo en la historia ellos cada vez están más a riesgo de perder esa herencia del padre. Entonces, fíjense cómo se despliega muy fácilmente aquí, pues, el tema y la tesis. El tema, muy simple, buscar cuál es el conflicto de la historia, el conflicto principal. La tesis, bueno, tenemos que interpretar un poquito, aunque a veces es muy simple de descubrirlo, ¿ya? Finalmente, podemos resumir que la novela es una narración por lo general larga, ¿ya? Eso estamos de acuerdo. Y digo por lo general porque hay también la novela corta, ¿ya? Por lo general de hasta 100 páginas, 90, 80, puede ser una novela. Y yo insisto, la extensión de una obra no da el género. Es decir, ustedes se pueden encontrar cuentos de 60 páginas y puede ser un cuento. Fíjense eso. Ahora, ¿qué más nos dice que es una novela? Que tiene muchos personajes, donde el protagonista se enfrenta al antagonista. Es decir, hay una comunidad de personajes donde hay dos principales, uno que es el antagonista y el otro el protagonista, ¿verdad? Que están enfrentados. Donde además existen siempre varios personajes secundarios con sus propios conflictos, ¿ya? En el cuento esto no ocurre, en el cuento solo se muestra la historia entre el protagonista y el antagonista. Las historias secundarias no existen, no caben en el cuento, porque no forma parte del género. En la novela sí. Luego, donde se aborda un tema concreto y se emite uno o múltiples mensajes subliminales. Ya lo veníamos de ver, ¿verdad? Hay un tema que dar y eso se da a través de ese conflicto principal y hay un mensaje que transmitir, una tesis que queremos probar, ¿verdad? Y bueno, de hecho lo dice, la última conclusión es que el objetivo final es demostrar la tesis del autor. Es decir, el autor lo que va a querer es, a través de la historia y del conflicto de los personajes, demostrarles a los autores, a los lectores, decirnos, mira, cuando eres un mal padre, terminas teniendo hijos ingratos y egoístas. Y tus hijos ingratos y egoístas no van a heredar, luego tú no vas a querer heredarle tu herencia, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el objetivo final de ese autor, es transmitirnos esa idea, demostrarnos ya esa tesis que él tiene sobre ese tema. Para cerrar, imaginemos que tenemos una historia donde hay un juez ya que defiende la pena de muerte a capa y espada y él ha aplicado la pena de muerte cada vez que lo ha tenido que hacer, no le tiembla el pulso para aplicarlo. ¿Ya? Y este juez se va a ver enfrentado un día a una situación muy importante, y es que su hijo comete un grave crimen donde una de las posibles condenas es la pena de muerte. Y por demás, ya, obviamente es capturado y es llevado a juicio, ¿ya? A partir de ese momento, ese juez se ve enfrentado, ya, a un conflicto con su propio hijo. ¿Ya? Con su propio hijo que le va a rogar y le va a pedir de todas las formas posibles que lo ayude a que al menos no le apliquen la pena de muerte. Obviamente él no va a ser el juez, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una conflictividad. ¿Cuál es el tema en esta historia? El tema es la pena de muerte, fíjense. Pero ¿cuál es la tesis que quizás quiere probar, demostrar el autor? Que la pena de muerte es cruel e injusta, por ejemplo. Podría ser uno. O que nadie debería tener el derecho a aplicar la pena de muerte a nadie aunque haya hecho lo que haya hecho, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una tesis, o todo lo contrario, ¿ya? Una tesis podría decir, podría ser que hay que aplicar la pena de muerte incluso si es tu propio hijo, ¿ya? Fíjense, entonces, cómo el conflicto principal de la novela nos da el tema y la tesis del autor, pero además este conflicto va a estar alimentado de pequeños conflictos que se despliegan de él. ¿Ya? Entonces, esto nos da de verdad cuando estamos frente a una novela y así ustedes la van a descubrir. Yo les invito entonces, como reto, el reto es que nos desmientan. Ese es queremos provocarlos a ustedes. Queremos que en cada una de nuestras clases de apreciación literaria ustedes
nos desmientan a nosotros, ¿ya? Y nos demuestren que existen excepciones a la regla, que nos demuestren que la literatura no es una ciencia exacta, que nos demuestren que hay mucho más conocimiento del que nosotros le estamos dando aquí. Y queremos entonces que ustedes nos escriban en los comentarios, ya, para que nos dejen ridículo públicamente, que nos escriban en los comentarios su novela favorita y si esas características de las que hemos hablado aquí se cumplen, ¿ya? Y en el caso de que no se cumplan, pues díganos por qué no,